de segar de los secanos, ya vienen los segadores, de segar de los secanos, de beber agua de aljibe, toda llena de gusanos, de beber agua de aljibe, toda llena de gusanos. Todas las cadenas están formadas por eslabones. Una cadena humana es una fila de personas que entrelazan sus brazos en señal de unión, de solidaridad. La cadena alimentaria establece el orden en que unas especies se comen a otras, hasta llegar a los descomponedores, como los gusanos, que se alimentan de restos de otros seres vivos. Siempre se ha dicho que el último eslabón de cualquier cadena es el más débil. Pero el filósofo escocés Thomas Reid, ya en el siglo XVIII, aseguraba justo lo contrario, que una cadena es tan fuerte como su eslabón más frágil, como las espigadoras, el último en la cadena del campo. La rosa del azafrán, zarzuela en 2 actos, dice refiriéndose a ellas: «Ten memoria de mí, segador, no arrebañes los campos de mies, que detrás de las hoces voy yo». La caja 198. Una historia rural de silencios. Capítulo 4. Los segadores de la Moraña. ...4 de agosto de 1936. 5 segadores de Navalmoral de la Sierra, Ávila, son fusilados en Fuente el Saud, en la comarca de La Moraña, mientras trabajaban como jornaleros en sus campos de cereal. Les entierran en 2 pozos secos, en un paraje al que llaman El Praejón. En 1958, el gobernador civil de la provincia pide a los alcaldes identificar las fosas comunes de las que tengan noticia con caídos del movimiento nacional. Así llaman a la guerra. Da igual el bando. Hay que rellenar las criptas del mausoleo que se está construyendo el Generalísimo. El mismo mulero, Evaristo Ayuso, que llevó a aquellos 5 segadores inertes en el carro del contribuyente mayor del pueblo, conduce a la Guardia Civil al lugar exacto. Y lo deja todo por escrito. Y volviendo a los 5 segadores que yo llevé a enterrar, después de varios años, como yo sabía dónde estaban enterrados, las autoridades recurrieron a mí. Pagándome y en compañía de otros 2 hombres, ante la Guardia Civil, sacamos los restos de estos 5 hombres que en bien poquito sitio cabían y los llevaron al Valle de los Caídos. ¡Qué pena tan grande! Mi pluma no se cansaría de escribir, ni yo tampoco de hablar, lo que hoy todavía no puedo decir. A principios de marzo de 1959, son trasladados al Valle de los Caídos en la llamada Ruta de Flores de Ávila, en una de las 18 cajas, individuales y colectivas, que salen de la provincia. En la que van, ocupará el número 198, en el nivel 0 de la Capilla del Santo Sepulcro. Un número inscrito en la esquina inferior derecha de la tapa, donde se leen además 2 pueblos, Aldeaseca y Fuente el Saud, y se contabilizan 6 caídos en cada fosa de origen. Durante 64 largos años, estos 5 segadores comparten caja con 6 hombres y una mujer, al igual que ellos, sin nombre, sin memoria,
sin que sus familias tengan conocimiento de su paradero, hasta que una serie de casualidades e intensas pesquisas, lideradas por el hijo de una de aquellas víctimas, Fausto Canales, les devuelven la identidad. O sea, es que cuando me vino Fausto, digo, ¿pero qué me estás contando? Como que estaba en la caja 198 y estaba en el Valle Cuelgamuros. Llegamos muy tarde y ya te hace reorganizar tu biografía entera, familiar y personal. Y es incompleta, todavía es incompleta. Quien habla así es Yolanda Meneses Martín, nieta de Rito Martín Redondo, jornalero de Navalmoral de la Sierra, asesinado en Fuentesaúd mientras segaba en el verano del 36, e identificado como una de las 12 personas de la caja 198. En la ceremonia de entrega de los restos mortales en Pajares de Adaja el 20 de agosto de 2023, tanto a mi prima Olga como a mí nos llamó la atención a primera vista. Iba vestida de negro y llevaba a la espalda un sombrero de paja, como los de segadores. Cuando salió al atril a leer ese análisis socioeconómico-cultural tan certero, en el que reivindicó a las viudas de los represaliados y aprendimos lo que en historia es la obliteración. Los descendientes casi siempre hemos resistido frente a la obliteración, ese mecanismo perverso de olvido intencional, que consiste en ese borrado de la historia y en ese olvido buscado y calculado por los verdugos y los victimarios durante la dictadura franquista. Al escucharla, tuve muy claro que tenía que hablar con ella para que me contara más cosas. Lo que en ese momento yo no sabía es que, además del sombrero de paja, en la espalda llevaba una mochila emocional de las que pesan demasiado. En nuestra primera conversación telefónica me entero. Aquel día, Yolanda Meneses estaba enterrando a 3 hombres de su familia. 3 generaciones distintas, unidas por la misma ausencia. Que tarde llega. Es que es una putada, llega muy tarde. Porque, no sé, a mí me pilla como de... No porque no hayas tenido sensibilidad, que la has tenido, y conciencia, es que realmente a las personas que les hubiera reparado algo ya han muerto, tía. Un mes antes había fallecido mi padre, que se lo peleó, que mi abuela tuviera su pensión, ¿sabes? Hacer el acta de función de rito, porque hasta el 81 no movieron papeles para esa jubilar a mi abuela, aunque fuera una no contributiva, tía. Y luego, a los 5 días que nos convocaron en la presidencia de la Moncloa, mi hermano también falleció, tía. O sea, que yo, por ejemplo, el día 20 de agosto yo enterré a 3, que es como cerrar un ciclo, ¿sabes? Cierras al abuelo, que es como siempre esa figura que te hubiera gustado conocer, cierras a tu padre, que, bueno, que ha luchado también lo que le tocó como hijo como niño de la dictadura, ¿no? Y bueno, era su suegro, pero siempre con esa idea de que le hubiera gustado conocerle, y luego el hijo, o sea, el nieto. Como una puta mierda, tía. 3 generaciones muy interrelacionadas por la lucha, porque mi padre era comunista en una tierra donde tú sabes que aquí no ha parido ningún comunista en muchos kilómetros, y si los enterraron todos en el 36. El hijo, mi hermano el mayor, que no se ha enterado si sí, si no, sabía lo de la caja, porque yo lo iba contando en el WhatsApp familiar, pero sin garantías todavía, ¿no? Se ha ido sin saber si era cierto o no que estuvierais el abuelo. También a una tía de Fausto Canales la enterraron poco antes de la ceremonia. Y su hermano Victórico tampoco llegó a verlo, por solo 2 años. Gente muy longeva, además, lo cual da todavía más pena y rabia. Efectivamente, y nosotros hemos conseguido, porque tengo la hermana mayor de mi madre, que tiene 97 años, que tampoco se ha enterado porque tiene una edad de 7 años, ¿sabes? Recordando pues cosas de cuando es su infancia, pero tiene un Alzheimer o, ¿sabes?, o demencia, y si ya esto te viene también lejos. La tía a la que se refiere Yolanda es la niña que tiene en brazos su abuelo Rito, en una de las pocas fotos que se hizo en vida ese hombre de buena planta, deportista de lucha libre, que hizo un pequeño capital en Cuba con el que compró a la vuelta unas cuantas ovejas. Eran una familia de izquierdas. Su madre y su hermana, la tía Máxima,
estuvieron presas en la cárcel de Ávila durante la guerra. Cuando los segadores estaban de Navalmoral, estaban en la Moraña y allí quedó zona nacional enseguida, aquí todavía hasta octubre del 36 estuvieron las tropas republicanas. Entonces recriminaban a mi abuela, vamos, las denunciaban diciendo que habían sido como las que habían estado al cargo del avituallamiento de las tropas. Cuando se fue las tropas republicanas, ellas se fueron con ellos, terminaron en Almansa hasta finalizar la guerra, y cuando esto que dijeron, no, si no tienes huella de crímenes ni delito de sangre y tal, puedes volver a tu pueblo. Bueno, pues cuando volvieron ya estaban esperándolas en el coche, la parada del coche para hacerles el paseillo. Cuando quedo con Yolanda Meneses para grabar, me encuentro con una mujer con la que comparto pasión por el folclore rural y la tradición oral de nuestros pueblos. El sur de Ávila es el lugar de encuentro entre la música tradicional de las dos Castillas. Le cuento que quiero arrancar este capítulo con ese icónico canto de segadores recuperado por el nuevo mester de juglaría, y me pasa por WhatsApp un canto de segadoras de su pueblo. Es una grabación antigua, recopilada por el folclorista Carlos del Peso Taranco, también de Navalmoral de la Sierra, en su corpus de tradición serrana. Ha hecho un trabajo muy etnográfico, muy antropológico, porque él lleva desde los años 90, ¿sabes? Recogiendo las últimas voces, claro, ya son voces muy que se han perdido calidad, ¿no? Porque no se las entiende muchas veces. Ya son muy mayores. Leo en el archivo MP3 el título, Segadora de la hierba, ¿te acuerdas cuando me dabas? Y el intérprete, Marcelo Martín. Martín, como Rito. Rito Martín Redondo. Tenía 30 años y 4 hijas cuando fue asesinado por un comando falangista en Fuente el Sauz, junto a Raimundo Meneses Redondo, de 41, también padre de familia, y Gregorio Pérez del Peso, de 32 años. Su viuda Calixta, hermana de Raimundo, sería asesinada también poco tiempo después, dejando huérfanos 4 críos. Los otros 2 segadores que completan las 5 víctimas de Navalmoral de la Sierra en la caja 198 son Fernando Jiménez de la Parra, de 28 años, uno de los segadores anónimos en la ceremonia de entrega de los restos, pero que gracias a los trabajos del equipo forense ya tiene nombre. Y Laureano Pérez Piera, sin fecha de nacimiento conocida. No ha sido identificado genéticamente por falta de descendencia con la que cotejar sus restos. Todos eran jornaleros agrícolas y como cada verano se desplazaban con sus cuadrillas hasta la zona de la Moraña para trabajar en la siega. Varios de ellos habían vivido en Francia y volvieron a su tierra, animados por los nuevos aires que soplaban en la Segunda República. Pero en Navalmoral de la Sierra, el listado de segadores que asesinaron en el verano del 36 es mucho más amplio. Estos 5 solo son los que terminaron, casualmente, en la caja 198. Me surge la duda de si las familias han estado unidas en su búsqueda. Son los 9 segadores, pero luego aquí hay un listado que hay 30, hasta completar 30 familias. Es que la generación directa, o sea, sí que han sabido quién eran quién. Otra cosa es que a ti, ¿sabes? Cuando te han contado cosas, las pudieras poner en el sitio donde correspondía, ¿sabes? Lo hablábamos por el parentesco, por los vínculos, porque te contaban con anécdotas que te perdías más que te... Yo, por ejemplo, con una amiga, desde pequeñitas, yo sabía que su abuelo también había sido asesinado junto con el mío, que no es de los que se han encontrado. Y siempre hemos tenido como nuestros rituales, porque, no sé, hay familias que no, aunque hayan sido víctimas, no se han visto como tal. Es muy interesante esta reflexión. Hay familias que, aunque hayan sido víctimas, no se han visto como tal. Pienso que están en su derecho de no querer hurgar en el pasado, ni remover la tierra para recuperar ningún resto. Pero es el mismo derecho que tienen esas otras familias que sí quieren hacerlo.
que lo necesitan para cerrar el duelo. Claro, es que difiere, incluso dentro de un mismo clan no lo pueden vivir las mismas personas igual, ¿sabes? Ni lo piensan lo mismo. Luego, siempre es como la responsabilidad de la víctima demostrar que cometieron un delito, ¿no? Contigo. Un proceso biográfico muy cansino, ¿sabes? Que no siempre coincide que haya un grupo. O sea, puede haber el colectivo y puede haber unos vínculos, pero eso no se trasciende a que reivindiques a nivel estatal pues tus derechos. No sé, dependemos todavía de gente de 90 años para reivindicar esto. De ahí la gran importancia que tuvo el acto institucional y la ceremonia de entrega a sus familiares de los restos de los seres humanos de la caja 198. Era la primera vez que se hablaba públicamente de estas personas. O sea, que se nombraba, porque aunque ese listado ha estado por ahí, ha tenido que venir un cura en el 2008, ir al obispado, irlo sacando uno a uno, y no te llega directamente, ¿sabes? O sea, es como que siempre has tenido que hacer un papel de sabueso y no siempre tienes los recursos. No ha sido fácil que pueda haber alguien que pueda liderar esto como lo ha hecho Fausto, ¿no? Yolanda menciona el 2008. La relevancia de esta fecha viene marcada por un nombre: Evaristo Ayuso. El relato, por ejemplo, de Evaristo, que ahora ya sabemos el nombre, en el 2008, era la primera vez, era insólito también ese texto. Abrió poder saber que había referencias de esa gente allí, ¿sabes? Y que las había registrado esta persona mecanografiada con una dignidad y poniéndose en el lugar de la familia. O sea, si no, es que no sabías nada, eran como de historias paralelas. Es tan fundamental el papel que juegan los relatos de Evaristo Ayuso en la búsqueda e identificación de estos 12 seres humanos. Un proceso que no ha sido rápido ni fácil, pero que el 20 de agosto de 2023, con su entierro en casa, dio esperanzas a muchas otras familias que siguen buscando a los suyos. Y no solo eso, aquel día se visibilizó a las otras víctimas, las que se quedaron. Quedaron en los pueblos solas muchas viudas, mujeres vestidas de negro de los pies a la cabeza desde 1936 al 39, acalladas y envejecidas de golpe en plena juventud y de tal forma que, para no sucumbir, hubieron de rejuvenecer con el acicate de sacar adelante a sus familias e hijas. Mujeres todas ellas campesinas, mujeres culinarias, mujeres sabias y de la tierra, respetuosas y educadas en la antigua educación, basada en la buena convivencia con el otro, con el vecino y la vecindad. Ejemplo de ello, mi abuela, tía María la Morcillera, esposa de Rito y viuda a los 28 años con 4 hijas. Es un caso paradigmático. Como ella, tantas otras. Quiero que me cuente cómo era María la Morcillera. Quiero saber más de ella. Mi abuela era una mujer de 100 kilos que ha estado toda la vida con ese peso seguro o incluso más y se doblaba y se crucía ahí, tía, en plan zen, al barreño, a moverte la sangre y con una flexibilidad que no han tenido sus hijas. Una gran señora, ¿sabes? Es que, mira, y es más porque, o sea, yo lo vivo con orgullo lo de tía María la Morcillera, que fue algo que empezó a hacer cuando ya era abuela, ¿sabes? Ya cuando sus hijas se emanciparon y se fueron al servicio como criadas, como era el itinerario de entonces, pero prácticamente se tiró 30 años haciendo morcillas, ¿no? Y creo que también es una metáfora porque son como las mujeres de negro, ¿no? Que comentaba, que han tenido que quitar la mierda de las tripas para llenarlas de cosas bonitas. María no se quitó el luto como símbolo de rebeldía, ya que las mujeres de los desaparecidos ni ese derecho tenían en el pueblo. Y jamás volvió a pasar por la plaza. Mi abuela es que tenía bastante aprensión, ¿sabes? Y es algo que también te duele porque yo, para venir a mi casa, tienes que pasar por la plaza. Y claro, estos son los TIC,
que te das cuenta que tienen tus abuelos o tus tíos o tus tías, que no sabes por qué, pero claro, viene de ahí, de que tú no pasas por la Plaza Grande, porque en la Plaza Grande es donde vivía el verdugo. Quiero saber también algo más de aquellas otras mujeres de la familia de Rito Martín, de su madre y de su hermana Máxima, víctimas también de la represión. Mi abuela María se quedó viuda con 4 hijas, pero se fue a su rama, o sea, la atendió su madre, tuvo ala de protección, pero esta otra rama quedó deslavazada, porque mi tía Máxima tenía 4 hijos y quedaron mucho más a la intemperie. Fueron los típicos que les hicieron lo del recino, les llevaron con las monjitas, reideologizarlo, mientras que su abuela y su madre estaban en la cárcel desde el 39 al 45, hasta el 8 de mayo del 45, que es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? No solo esto, el marido de Máxima también tuvo que salir por patas y se escapó a Francia, y en Francia se lo llevaban en un camión a un campo de concentración, que bueno, siempre se dice en el imaginario de Auschwitz, pues era el más conocido. Se escapó, se escondió en unas granjas ahí en la Francia del medio, así, que es zona agrícola, y pasó ahí la Segunda Guerra Mundial. «15 años estuvo la tía Máxima, sin saber si su marido estaba vivo o muerto. Hasta los años 60 no volvió a juntarse con él en Francia, cuando consiguió reunificar a los hijos que le habían quitado cuando estaba en la cárcel». Y claro, después de la cárcel, luego mi tía tuvo que hacer trabajos forzados al secretario, al Andrés Alonso, que es el que me hago referencia en el homenaje en Pajares, porque ese es realmente el que elaboró el listado y el que perpetró todos los crímenes indirectamente, ¿sabes? Incluso directamente, porque aquí se cargaron a 21 personas. «21 personas asesinadas en Navalmoral de la Sierra, más 9 segadores del pueblo mientras se ganaban el jornal por la Moraña». Son las 30 familias que menciona Yolanda al arrancar esta grabación. Y en cuanto a los segadores, el relato que ella escuchó tantas veces en casa, contando que les avisaron para que volvieran al pueblo, coincide con las cartas que Evaristo Ayuso relata que llevaban los cadáveres. Porque yo sé que desde el relato desde casa se les avisó. Claro, que la cosa se estaba poniendo muy jodida. Y se les avisó a través de unas monjitas que conocían a mi bisabuela Juana, que eran de Ávila. Es que de esa cuadrilla, tía, es una putada, porque de esa cuadrilla eran 10 hombres y se vino solamente el zagal. El zagal vivió detrás de casa de mi abuela, en un zulillo, que era un chaval yo que sé, adolescente, que le traían y les llevaban el botijo. Y ese, por ejemplo, hablando y sincerándose con mi padre, dice que el Andrés Alonso se personó después de la matanza de los segadores de Navalmoral. O sea, quería tener garantía de saber que se les había cepillado. ¿Y por qué esta enquina? ¿Porque los segadores de Navalmoral eran de la casa del pueblo? ¿Porque si les mataban se ahorraban pagarles el jornal? ¿O porque hicieron huelga ese verano? Siempre hubo como distintas versiones, porque estaban en la casa del pueblo y hablaban que es que encima estuvo de parón la Moraña. Hubo una huelga, que estaban reivindicando la jornada de 8 horas. Y se desconvocó, pues no sé si el 16 o el 17 de julio. O sea, que imagínate qué polvorín había. Esta información está documentada y contrastada por el Foro de la Memoria Histórica de Ávila. Segadores de la Moraña, y estuvieron parados yo no sé si 15 días, y salía un personaje de Bercial Zapardiel, un amo, que bueno, que en lo agrario de sol a sol. Lo que me explica Yolanda, además, coincide totalmente con lo que tanto mi padre como mi tío Auxilio
me han contado. Recuerdas lo que has oído, pero claro, ya no es la memoria viva, tía, ya es tu idea de lo que escuchaste. La revolución de los obreros del campo, que ellos dicen, previa al estallido de la guerra. El tío Flores clamando en sus mítines a los miembros de la Casa del Pueblo por la no violencia. El primo prestamista del bisabuelo Gerardo instando a sus segadores a la huelga y luego escondido en un pajar y asesinado al volver a su pueblo. No son gente del pueblo. Son de izquierdas. No son de los nuestros. Rebeldes. Ay, los revolucionarios. Republicanos. Es impresionante cómo, escuchando y contrastando las diferentes historias que confluyen en la caja 198, soy capaz de hacerme una fotografía de lo que pasó en el verano del 36 en la provincia de Ávila. Cómo en esos pequeños pueblos las supuestas ideologías políticas pesaron menos que el poder, el dinero, el miedo y la falta de humanidad. Hombre, es que hay siempre una derecha que aunque tengas tus ideas pues conservadoras y tal, pero es humana. Yo no sé, me decías tú que te decían de los segadores. Mi abuelo tenía amigos que eran de derechas, pero eran los padrinos de su hija, que han estado toda la vida masticando, no se, le tenían que haber matado. O sea, y les pilló de manera desprevenido, nadie atendía a entender lo que estaba sucediendo y de qué manera, ¿no? Pregunto a Yolanda por esa foto que me ha mandado con su abuela María y la tía Máxima, allá por los años 80, en una boda, las dos de negro, con una flor roja en el vestido. Mi abuela es grande, siempre llena de carne, tranquila, reservada, tímida. Y mi tía es bajita, es dicharachera, es teatral, es extrovertida, pasional, histriónica, ¿sabes? Con mucha carga y fuerza emocional. Y mujeres muy contrapuestas, muy diferentes maneras. Claro, mi tía Máxima, cuando venía de Francia, nosotras queríamos hablar con tía Máxima, porque era la única que hablaba, y contaba. Las dos cuñadas unidas de por vida en su desgracia, pero también en su fuerza y dignidad. Para mí representan pues estas amigas inseparables, esas mujeres con un compromiso, esas mujeres culinarias sabias, limpias, decentes, de buen corazón y una sororidad como pocas historias de mujeres, tía. Porque pese a todo siempre estuvieron juntas. Y mujeres muy contrapuestas, muy diferentes maneras. Mi abuela no se prestaba a contarte de esta historia nada. Porque claro, como hablaba poco, se apoyaba en lo que a lo mejor estaba otros diciendo. Y muletilla, ¿qué podía decir? Que nos devuelvan las ovejas. Porque claro, las dejaron limpias. Esto ahora no es nada, pero antes se da el sustento. ¡Qué mujeres admirables! Se quedaron en los pueblos sufriendo toda su vida la ignominia. Y aún así salieron adelante. Ellas estaban estigmatizadas. De hecho, mi abuela, de todas sus obsesiones, la que más podía ser su reputación. Lo decimos mucho mi prima y yo, que hemos sido las agüesas. También tú fíjate la labor de nosotros, pero es que muchos padres, mi madre, por ejemplo, que siempre se quedó queriendo saber, conocer la historia de su padre. O sea, tener derecho simplemente a la geografía humana. No tenía acceso a su madre. Y conmigo, a través de mí, porque claro, estás en una edad que haces preguntas, se quería informar. O sea, luego me utilizaba para saber qué le había dicho su madre a ella. O sea, ¿tú sabes qué desconocimiento intergeneracional? Sí, Yolanda, lo sé. A mí también me ha pasado. Pero, por ejemplo, yo con 8 años soy consciente de... O sea, yo soy consciente de siempre. Yo con 8 años dormí con mi abuela porque me gustaba ir a dormir con mi abuela, me gustaba su casa como morcillera, todo el jubileo que había de buenos días, tía María, están las morcillas, o sea, era un cántico, tía. Para mí despertarme ahí era lo más. Y yo he preguntado a mi abuela si sabía, o sea, en la oscuridad de la noche de la alcoba, metida en su cama con ella,
Le he preguntado si ella conocía a los asesinos de su marido. Tía, con 8 años. O sea, una edad que todavía te atreves a decirlo porque más mayor ya te cohibes. Y mi abuela decir sí. Sí, tía, sí. Sí. Lo sabía. Sí, lo sabía. Sí, lo sabían. De segar de los secanos, ya vienen los segadores. De segar de los secanos, de beber agua de aljibe, toda llena de gusanos. De beber agua de aljibe, toda llena de gusanos. Lo que cuesta el trabajar, si 4 pillos supieran. Lo que cuesta el trabajar, no abusarían del pobre ni tampoco del jornal. No abusarían del pobre ni tampoco del jornal. Los 4 pillos que tanto daño hicieron no tenían ni idea, ni de trabajar, ni de lo que eran capaces aquellas mujeres admirables. Esas viudas de los desaparecidos, a las que la represión franquista negó incluso el derecho a vestirse de luto. Ten memoria de mí, segador, no arrebañes los campos de mies, que detrás de las hoces voy yo. Esas viudas eran como las espigadoras de la rosa del azafrán, que arrebañaban las briznas que los segadores se dejaban en el campo. Eran el eslabón más débil, y sin embargo, el más fuerte, el que hacía la cadena resistente a todo. Mujeres vulnerables a los abusos de poder, físicos y económicos, que aún así sacaron adelante a sus huérfanos en los mismos pueblos donde se tenían que seguir cruzando con los verdugos. Como María la Morcillera, de Navalmoral de la Sierra, con arrojo y dignidad, algo de lo que nunca pudieron presumir los asesinos de sus maridos. Pienso en María, en sus 4 hijas, en su cuñada Máxima y en su nieta Yolanda, en lo que significa regresar a tu nido, al sitio al que siempre vuelves, aun cuando tu lugar de origen te duela por ser como eres. Y me acuerdo también de que he quedado con Fausto en volver juntos a Aldiaseca a visitar a mi tío Auxilio, como aquella vez en la que él fue a preguntarle por el pozo y no obtuvo respuestas. ¿Por qué? Los silencios son inescrutables, como los caminos de Dios. Pero ahora va a ser diferente. Has escuchado La Caja 198, una historia rural de silencios producida por Discoverland Podcast y Oigo Voces. Este proyecto cuenta con la financiación del Ministerio de Cultura a través de las ayudas para la promoción del sector del podcast dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation EU. La Caja 198. Una historia rural de silencios.